Saludos desde España, soy el doctor Abdiel y en este día traemos la continuación del video sobre los escritores de matanzas, y en esta ocasión traemos los mejores escritores de matanzas del siglo XX. Habíamos dicho en el video anterior que si algo caracterizaba a Matanzas era la cantidad de escritores, de poetas, narradores, dramaturgos que ha dado esa provincia, y por algo se le denomina la Atenas de Cuba. Y bueno, queremos hacer este vídeo, queremos hablar de los mejores escritores que ha tenido Matanzas en el siglo XX. Bueno, continuamos y en el lugar número 10, Regino Pedroso. Bueno, imagínense, en el lugar 10, Regino Pedroso, uno de los grandes poetas cubanos del siglo XX. Bueno, nació en el año 1896 en Unión de Reyes y se dice que es uno de los iniciadores de la poesía social cubana. También tenía una mezcla de blanco, negro y chino, ¿no? en su raza, y por eso escribió para las tres razas, ¿no? Él se consideraba como un representante genuino de la verdadera cubanidad, ¿no? Porque precisamente en él estaban presentes las tres razas más importantes de Cuba. Y bueno, creo que uno de sus obras más importantes fue Más allá canta el mar. Y bueno, pues les invito a que puedan ver la obra de Regino Pedroso. En el lugar número 9 tenemos a María Villar Buceta. Esta mujer fue extraordinaria, fue periodista, poetisa, pero fue una activista feminista en una época donde ser feminista era difícil. Y ella lo fue, fue una de las pocas mujeres que perteneció al grupo minorista, que fue un grupo que en la década del 20 sobre todo agrupó a varios de los mejores artistas cubanos de aquel tiempo, escritores también, había músicos, pintores en aquel tiempo en el grupo minorista, y fue una de las dos mujeres que pertenecieron a este grupo. Bueno, seguimos. En el lugar número 8 tenemos a Abelardo Estorino, que nació en el año 1925 en Unión de Reyes. Y bueno, sí, es más reciente, es conocido, un dramaturgo, escritor, poeta. Ganó el Premio Nacional de Literatura en el año 1992 y el Premio Nacional de Teatro en el 2002. O sea que es un dramaturgo, teatrista muy, muy destacado. Y bueno, obras importantes fueron, por ejemplo, El robo del cochino y La casa vieja, por poner solo dos ejemplos. Bueno, seguimos entonces. Les dije que lo íbamos a hacer de forma breve. Bueno, en el lugar número 7, José Zacarías Tallet. Sí, tremendo escritor, un gran, extraordinario poeta cubano. Nació en el año 1893 en Matanzas. Bueno, pues formó parte también del grupo minorista, también del grupo Índice. Y bueno, fue Premio Nacional de Literatura en el año 1984. Y una de sus obras más importantes fue La semilla estéril. Así que bueno, le sugerimos que pueda ponerse en contacto con la obra de José Zacarías Tallet, uno de los grandes poetas cubanos del siglo XX. Seguimos entonces y ya vamos descendiendo. Vamos al lugar número 6 y está Dora Alonso. Bueno, una de las grandes también poetas, fue teatrista, escritora de novelas. Nació en Máximo Gómez, el pueblo de Máximo Gómez, en el año 1910. Fue Premio Nacional de Literatura en el año 1988. Y algo curioso, ganó el premio Casa de las Américas 2 veces. Eso realmente es muy difícil, pero lo ganó en 2 ocasiones. Además tiene un mérito muy importante, que fue la creadora del títere nacional cubano, que es Pelusín del Monte. Fue la creadora de ese que es considerado el títere nacional cubano. Y también, fue escritora de novelas. Por ejemplo, aquella radionovela llamada Sol de Batey. Pues ella fue la escritora de esa radionovela muy famosa en Cuba. Bueno, esta fue una síntesis más o menos de la vida y la obra de Dora Alonso. Seguimos en el lugar número 5. Tenemos a
Cintio Whittier. Bueno, nació en el año 1921 y bueno, algunos dirán, pero Cintio Whittier ha sido considerado siempre un escritor de Matanzas. Él es hijo de Medardo Whittier, uno de los grandes pedagogos cubanos, que él y su esposa eran oriundos de la región central del país, que se llamaba la provincia de Las Villas en aquel tiempo. Era un gran pedagogo, pero su familia recibe una herencia de tierras en una zona limítrofe entre La Habana y Matanzas, y su familia, sus padres, Medardo Whittier y su esposa, se trasladan hacia la ciudad de Matanzas. Esto fue algo muy importante para la familia porque bueno, mejoraron económicamente, y en Matanzas fundan un colegio precisamente porque eran pedagogos. Y la madre de Cintio estaba embarazada y bueno, fueron a Estados Unidos de viaje y se le presentó el parto precisamente en Estados Unidos. Y bueno, Cintio Whittier nació en Cayo Hueso, en Estados Unidos. Así que si es por nacimiento sería norteamericano, ¿no? Pero bueno, al regresar es en Matanzas donde vive, porque era donde vivía su familia. Y ahí Cintio se va a los colegios, se desarrolla y vive hasta los 14 o 15 años por ahí en Matanzas. Y los padres entonces se trasladan hacia La Habana porque a Medardo Whittier le dan un puesto muy importante en La Habana y se traslada hacia La Habana. Y Cintio mismo ha contado muchas veces de la gran depresión que él sufrió cuando tuvo que irse de Matanzas, a la que consideraba su ciudad. Y incluso se conservan epistolarios de Cintio Whittier con un famoso músico matancero, un gran epistolario, fueron compañeros y amigos de la infancia. Bueno, pues Cintio es uno de los grandes escritores cubanos, miembros del grupo Orígenes. También fue un gran también poeta, escritor y sobre todo investigador de la literatura y de la poesía cubana. Y bueno, fue el ganador también del Premio Nacional de Literatura en el año 1988. Bueno, más o menos un poco breve, ¿no? La síntesis de la vida y obra de Cintio Whittier. Y seguimos descendiendo en el número 4, Federico Villós. Bueno, pues este es el más grande teatrista del teatro vernáculo cubano de la historia. Realmente es reconocido como el más afamado de todos, y también fue un empresario y director en el Teatro Alhambra, donde hizo realmente historia. Y bueno, pues dice que creó alrededor de 400 obras de teatro. Realmente una monstruosidad, diría yo, ¿no? Y bueno, nació en Ceibamocha, en Matanzas. Se trasladó muy joven, muy niño hacia La Habana, y algunos quieren robarnos la figura de Federico Villós como que es habanero, ¿no? Pero la realidad es que Federico Villós nació en Matanzas. Y si vamos a decir que por una persona que se fue para La Habana, pues desde niño, de joven, pues casi todos los artistas y escritores cubanos serían habaneros, porque casi todos se iban hacia La Habana. Y bueno, este es uno de los grandes del teatro cubano, Federico Villós. Bueno, en el lugar número 3, seguimos descendiendo, está Carilda Oliver Labra. Bueno, ¿quién no conoce a Carilda? Nació en el año 1922 y despuntó en la poesía cubana cuando en el año 1949 publicó aquel famoso poemario Al sur de mi garganta, donde se encontraba además su poema más famoso, Me desordeno amor, me desordeno. Carilda, después de 1959, estuvo alrededor de 20 años prohibida, estuvo borrada de la literatura cubana, donde no le permitían publicar ni hacer absolutamente nada, ni participar en ninguna cosa, en nada que tuviera que ver con la literatura, ¿no? De manera oficial. Y luego después fue como perdonada, fue rehabilitada, ¿no? Sin haber cometido ningún delito ni nada, pero fue así. Y luego la figura de Carilda se realzó nuevamente hasta que, bueno, ganó el Premio Nacional de Literatura y es realmente posiblemente la poetisa cubana más famosa, más conocida realmente, Carilda Oliver Labra, y una de las grandes del siglo XX. Continuamos en el número 2. Bueno, pues he ubicado en el número 2 a Agustín Acosta Bello. Realmente
uno de los grandes, para mí, el más grande poeta cubano del siglo XX, poeta nacional de Cuba en el año 1955. Fue realmente uno de los iniciadores de aquellos movimientos de renovación de la literatura cubana de principios del siglo XX. Y su poema La Zafra es uno de los más grandes poemas escritos en Cuba. Lo ubica también como uno de los iniciadores de la poesía social cubana. Ya hemos hablado de él en este canal. Y bueno, publicó varios poemarios, ¿no? A mí me gusta muchísimo Caminos de Hierro también, que publicó en el año 1963. También publicó Alas, Hermanita, Los Camellos Distantes, en fin, que es uno de los grandes poetas cubanos de toda la historia y merece con toda justicia estar entre los grandes de Matanzas. Y bueno, especialmente lo he colocado en el número 2, podía estar en el número 1 también, sin ningún problema. Bueno, y esta es más o menos una síntesis de Agustín Acosta. Y bueno, ya pasaríamos al lugar número 1. Se nos quedan muchos por el camino que también podrían estar en esta lista, pero bueno, esta es la que yo he confeccionado y bueno, pues otros tendrán opiniones diferentes. Y en el número 1, sí, Virgilio Piñera. Realmente extraordinario, el más grande dramaturgo cubano de toda la historia. También un poeta, narrador, iniciador del teatro del absurdo, miembro del grupo Orígenes. Ya hemos hablado de él en este canal. Y bueno, perseguido por su homosexualidad, por su pensamiento independiente. Estuvo realmente a partir del año 68 en adelante, pues comenzó a ser echado a un lado, y luego cuando comenzó el llamado quinquenio gris, en el año 1971, junto a Lezama Lima y otros grandes escritores cubanos, fueron purgados y fueron sacados, fueron borrados totalmente, lo enviaron a un ostracismo y no podía publicar, no podía aparecer en tertulias, nada. Realmente fue una gran persecución la que sufrió Virgilio hasta su fallecimiento en el año 1979, pero la vida ha sido generosa, fue generosa y su nombre fue sacado de ese olvido y hoy es considerado como uno de los grandes escritores cubanos de todos los tiempos. Bueno, estos son los 12 escritores más importantes de Matanzas del siglo XX, claro que tienen que están fallecidos, porque bueno, posteriormente haremos una lista de los escritores contemporáneos y también de los poetas contemporáneos de Matanzas. Bueno, pues si te ha gustado el vídeo de hoy, te pido que te suscribas y un saludo desde España. Adiós.